¿Cuántos han venido con peticiones a Dios? Padre, yo necesito. ¿Cuántos hemos venido así? Yo he venido así en esta tarde, porque yo tengo necesidades al igual que usted. Pero yo he llegado a entender que en el lugar donde estamos es Betel. Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Dios quiere convertir el lugar donde tú te mueves, en tu casa, en tu trabajo, esa presencia de Dios donde tú puedes declarar, aquí hay ángeles a mi alrededor. Y ellos han sido puestos para mi servicio. ¿Qué es lo que estamos necesitando? A veces hemos necesitado un sello de un documento y le hemos dicho, Padre, envía a tus ángeles y que cumplan esa labor de mover un documento. Padre, estoy con las finanzas mal. Hace un tiempo una hermana, amiga de mi hermana, me dice que ella tenía una deuda en el banco y empezaron a orar, Señor, haz un milagro financiero, Señor, haz un milagro financiero. Dice que ella fue a mirar a la cuenta de banco y esa deuda ya había sido saldada, porque Dios es un Dios todopoderoso. Amén. Nosotros tenemos que aprender a declarar, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Si yo entiendo que Dios está en todo lugar, yo tengo que entender, Señor, mi vida tiene que caminar diferente de ahora en adelante. Porque si yo no arreglo mi situación contigo, entonces yo cómo podré declarar, esto es Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 4, verso 27. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Yo no quiero que repita, el tema de esta tarde es el río de Dios. ¿Cuál es el tema de esta tarde? El río de Dios. Hermanos, muchos de los hombres de Dios entendieron que era estar dentro del río de Dios. Estar dentro del río de Dios, del mover de Dios, significa que yo puedo estar dentro de los milagros sobrenaturales que Dios está haciendo para aquellos que se meten al río de Dios. Y la palabra del Señor nos va a llevar a dar revelación. El domingo pasado hablábamos que tenemos un Dios que revela todos los misterios, ¿verdad? ¿Que tenemos un Dios que revela todos los misterios? Pues en esta tarde vamos a mirar cómo yo puedo entrar a ese río de Dios. ¿Cuántos queremos entrar al río de Dios? Miren, todos están hablando crisis, 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 necesidad y necesidad. Una de las cosas que hemos estado orando, Señor, ¿algunos de ustedes se acuerdan? Yo estoy orando, el Señor dice, y correrán a ti por causa de mi nombre. Y el Señor me decía, yo te voy a enviar hijos. El Señor nos está enviando hijos y lo va a enviar de diferentes lugares. Y yo le he estado clamando al Señor porque nos envíe empresarios que han quebrado. ¿Qué mala que soy? No. ¿Saben por qué estoy pidiendo eso? Porque cuando el hombre y la mujer se convierten al Señor, todos sus fracasos se convierten en victoria. Amén. Entonces vamos a saber cómo entro yo al río de Dios. ¿Cuántos queremos saber cómo entramos al río de Dios? ¿Vale? Sí, yo quiero que esté pendiente de sus vecinos. Si su vecino está cansado, le dice, levántate, nos vamos a poner de pie. ¿Vale? ¿Vamos a hacer eso? No les voy a llamar por nombre, voy a decir, a ver, hermano Miguel, póngase de pie. No les voy a decir, ¿vale? Estoy poniendo ejemplo. Margarita, ponte de pie. Y ustedes se van a poner de pie. Vale, dice así la palabra del Señor, ¿ya lo pusieron allí? Lean conmigo, por favor. ¿Y muchos qué? Muchos leprosos ¿Qué pasaba con los leprosos? había en Israel. Sigan leyendo. Allá en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán. Ahora lo leemos juntos. Dice así: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Pónganse de pie, por favor.
¿Quién fue sanado? Naamán. Vale, pueden sentarse. Es que así lo voy a mantener despiertos. Miren, ¿sabe lo que hace el diablo? Nos distrae. Porque cuando usted se distrae, perdió un pedacito y perdió toda la idea. Es cuando, con lo que pasa con las lecciones de matemáticas, ¿no? ¿Cuántos hemos sido buenos en matemáticas? Uy, uy, uy. ¿Qué nos pasaba? Empezaron a hacer las ecuaciones y en una de esas la amiguita o el amiguito nos mandó un papelito. ¡Pum! Nos distrajimos. Terminaron y eso cómo fue que lo hicieron. Resultado, jalados en matemáticas. El enemigo quiere que en tu vida espiritual también seas desaprobado. Pero el Señor Jesucristo dice, para esto ha aparecido Jesús, para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces, hoy estamos mirando cómo entrar al río de Dios, el río de Dios. Y aquí encontramos una figura importante, Naamán. ¿De dónde era Naamán? Lo están mirando allí. ¿De dónde? De Siria. Era Naamán el sirio. Mira, un hombre, un militar excelente. Y Segunda de Reyes capítulo 5 dice, pero leproso. Tenía todas las cosas hermosas, un buen hogar, una buena familia, pero leproso. Y Dios hace un milagro. Había una muchacha que había sido llevada cautiva y servía en la casa de Naamán. Y se dieron cuenta de que mi marido tiene lepra y salía en el primer grado de lepra. Y había malestar y tristeza. Y esa muchacha que estaba ¿qué? Cautiva. Repita, ¿qué estaba? Cautiva. Pero su fe no estaba cautiva. Era libre. Y le dijo, señora, mi señora, su esposo tiene lepra. Mire, allá en mi nación hay un profeta. ¿Cómo se llamaba el profeta? Eliseo. ¿Cuál era el nombre del profeta? Eliseo. Hay un profeta, el profeta Eliseo, Dios lo usa sanando a los leprosos. Así, ella fue y le dijo, marido, mi criada me ha dicho que hay un hombre que te puede sanar. Y él fue al rey y le dijo, rey, mira, me acaban de decir que hay una medicina para mí y es un profeta, que Dios lo usa en sanidad. Y él se va, para hacer corta la historia, se va llevando presentes y de todo. Y Eliseo, miren, el rey se asustó. ¿Cómo? Me quieren hacer un problema porque me están diciendo que van a mandar a un general y hay que sanarlo. ¿Cómo yo acaso seré Dios? El rey se había olvidado del profeta Eliseo. ¿Cómo se llamaba el profeta? Eliseo. Se había olvidado que había un varón de Dios que Dios le usaba para bendecir al pueblo. Pero Eliseo se enteró y le dijo, a ver, dile al rey que me mande a ese hombre. Llegó el hombre a la casa y Eliseo no salió. Y le dio una orden, le dijo a su criado Jesse, dile que vaya al río. ¿A qué río era? Jordán. Y dile que se bañe ¿cuántas veces? 7 veces. ¿Cuántas veces? 7 veces. 7 veces el número perfecto de Dios. Y este hombre se enojó. Dijo, yo me imaginé que ese profeta iba a salir, iba a hacer alguna cosa como los magos de su país. Y no ha salido, no, yo me voy. 2 de sus empleados le dijeron, hermanos, háganme un favor. Mano, que todos vengan para acá. La cocina no es para estar en este momento. Entonces, mandó decirles, vámonos. Y él le dijo, no. Sus 2 acompañantes, padre mío, con respeto, si te dijeren alguna cosa más difícil, ¿no lo habrías hecho? Sí, pero en mi país yo tengo los 2 mejores ríos, mejores que el Jordán. ¿Y saben qué significa la palabra Jordán? Hacia abajo. Significaba que este hombre, un hombre militar, muy pudiente de dinero, que él tenía que humillarse. Y él dijo, bien, voy a ir, me voy a zambullir. ¿Cuántas veces iba a zambullir en el agua? 7 veces.
Y cuando él salió, dice la palabra de Dios, que su piel fue restaurada. Repita conmigo, ¿cómo fue su piel? Restaurada. Miren que no dice sanada, restaurada. Dios restauró la piel, o sea, le quitó la enfermedad. La obediencia es el primer paso para entrar al río de Dios. Muchas bendiciones nos perdemos por desobediencia. Queremos vivir la vida cristiana como a nosotros nos pega la gana. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Quiero hacer mi vida como yo quiero. O sea, yo quiero decidir cómo voy a llevar mi vida. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué estaba diciendo él? Yo he muerto. Yo ya morí. El que vive en mí es Cristo. ¿Qué me importa si me difaman? Ya no me interesa, porque ya no me difaman a mí, le difaman a aquel que vive en mí. ¿Quién vive en él? Cristo. La pregunta en esta tarde para cada uno de nosotros es, ¿quién vive dentro de ti? Porque si tú no has muerto, Jesús no puede vivir en ti. Es necesario, dice, que el grano de trigo caiga a tierra y ¿qué? Y muera. Mire, esa palabra muerte es muy difícil para nosotros. De todo podemos hablar, menos de la muerte. Y el Señor dice, es necesario que seas como el grano de trigo. Es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera. Porque cuando muere es cuando da mucho fruto. Y la idea es, Señor, si yo entro al río de Dios, ¿a qué entro a encontrar en ese río? Voy a entrar a encontrar sanidad, restauración, prosperidad, porque Dios nos quiere hacer prósperos, sanos y restaurados. Hace un tiempo a alguien yo le dije, hermano, tal vez Dios no te ha permitido que tomes ese negocio, porque de pronto te pierdes. Otra vez el pecado de antes te jala, te succiona. Así es, hermanos. Dios conoce nuestro corazón. Dios no te puede dar 100 euros si tú no sabes usar esos 100 euros. Nos llega un dinero, lo primero, todo es mío. Y me olvido que la 10ª parte es de mi Señor. El Señor me da un trabajo y me olvido que 7 días ha hecho el Señor. Pero ¿cuántos días es para trabajar y cuántos días es para dedicarle al Señor? El sistema nos engaña, es que si no trabajo no vivo. Y eso es un engaño del enemigo. El Señor nos está diciendo, ¿quieres entrar al río de Dios? Donde hay milagros, hay sanidades, hay restauraciones, obedéceme. El río de Dios tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos va hablando, nos va redarguyendo. Dice que la función del Espíritu Santo es hacernos ver el pecado, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. A veces nuestra conciencia está tan cauterizada, con callos, duro, que ya no nos damos cuenta que lo que hacemos está mal. Y decimos, nos medimos como las demás personas. Ese también es creyente y él también hace todo esto. Pues yo también estará bien lo que yo hago. Nuestra medida es la palabra de Dios. Amén. Hoy leía uno de los pasajes y me hizo llorar. Y yo quiero que lo lean juntamente conmigo. ¿Amén? Esto se encuentra en Juan capítulo 5, verso 3. Me hizo llorar, me hizo doler, porque así estamos muchos de nosotros, así está la humanidad. Dice que había un hombre
paralítico por 38 años. ¿Cuántos años estaba paralítico? 38 años. Paralítico. Jesús llega a un pórtico que se llama Betesda y dicen que ahí había un lugar, un lago, una poza, un pozo milagroso, donde dice que cada cierto tiempo, dice la palabra del Señor, que bajaba un ángel y el primero que pasaba, entraba al agua, cuando el ángel movía las aguas, era sano. Y algo que me dio tristeza, quiero que lo lean juntamente conmigo, se encuentra en el capítulo 5, verso 3. Jesús llegó a este lugar y dice allí qué personas había, qué características de la gente. Dice, en estos yacía una multitud. ¿Qué yacía? 2 personas, 3, 4. ¿Cuánto es una multitud? Muchísimos. En estos yacía una multitud ¿de qué? Enfermos, ¿qué más? Ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. En esa agua había, para alguien que entre primero, había sanidad. ¿Se imagina usted estar 38 años de su vida paralítico sin poder trabajar? La gente menospreciándole, la gente compadeciéndose de usted. ¿A usted le gusta que la gente, ay, pobrecito, pobre? De seguro que de ese hombre, su familia decía, ay, pobrecito. ¿A dónde te vas? Al pórtico de Betesda. Voy a esperar ahí a ver quién me empuja cuando venga el ángel. En esta circunstancia se acerca Jesús. Y Jesús lo ve. Había multitudes, pero Jesús va a uno de ellos, a este paralítico, y le dices, ¿qué haces tú aquí? Llevo aquí mucho tiempo, Señor, y no tengo nadie que me meta aquí. ¿Alguna vez te has sentido tú así? Que estás paralítico emocionalmente, que no tienes las ayudas, clamas aquí, no te ayudan, vas allá, no hay ayuda, vas al otro lado y no hay ayuda. Paralítico. No tengo nadie que me meta al estanque y por ello estoy aquí. O sea que este hombre no tenía ni amigos y me dio dolor y me da dolor, porque esa es la situación del ser humano. Jesús está allí y le dice que no tengo a nadie. Y Jesús no hace caso de las palabras que le dice, simplemente le da la solución. Le dice, hombre, levántate y toma tu lecho. Y el hombre se levantó. No necesitó que baje un ángel y mueva el agua, porque el Dios de poder entró y miró la necesidad. Yo quiero decirte que ese Dios de poder está en medio nuestro ahora. Y Él no necesita que un ángel venga a mover las aguas, porque Él es el agua de vida. ¿Cuántas veces vamos a vivir paralíticos? Paralíticos. ¿Qué te hace paralítico? ¿Qué me puede hacer paralítica? El pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Es que yo no puedo. Es que yo quisiera, pero no puedo. ¿A quién tienes morando dentro de ti? Jesús quiere que entremos a su río de vida, donde hay sanidad, hay restauración, donde hay milagros sobrenaturales. Pero tal vez tú estás analizando a Dios. A Dios no se le analiza. La palabra se recibe y se cree. Me dio tanto dolor. Yo le decía, Señor, gracias, porque tú eres el agua
agua de vida. En Juan capítulo 4, verso 10, encontramos la declaración que Jesús le hace a la mujer samaritana. Le dice a la mujer samaritana, él estaba buscando cómo predicarle la palabra, pero esta mujer llena de pecado, tenía 5 maridos, y aún había tenido 5 maridos, y aún el que tenía no era su marido, era una mujer pecadora. Pero ella le estaba haciendo diálogo, le respondía al diálogo de Jesús. Había ido a por agua. Y Jesús le dice, mujer, en el verso 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios. Repita conmigo, si yo conociera el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Dios quiere que disfrutemos del agua viva. Porque cuando tú tienes el agua viva viene al hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Y a veces el enemigo nos engaña. Estamos dentro de la iglesia tal vez, leyendo la palabra, pero seguimos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. No he entrado al río de Dios. Y Jesús dice, yo soy el agua de vida. Yo traigo salvación para ti. Esta mujer le dice, maestro, dime dónde conseguir esta agua, dámela, para que así yo no tenga que venir aquí a pasar vergüenza, a sacar agua de este pozo donde todos me están mirando y me juzgan porque conocen mi vida. En el verso 14 dice lo siguiente, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás. Repita conmigo, ¿qué no tendrá? Sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, entrar al río de Dios se entra a través de la obediencia. ¿Dónde vistes eso? Le dije un día a una discípula en Colombia. Rosalba, ¿dónde vistes? ¿Dónde vistes eso de que tú tenías que orar y imponer tus manos a un enfermo y ponerle aceite y que iba a sanar? En la Biblia leí e hice lo que decía la Biblia. No había llegado a esa parte de enseñarle que Dios es un Dios de poder y que la oración que se hace un enfermo, si uno ora por un enfermo, él se sana. Ella fue al hospital, su madre estaba a punto de morir, toda la familia preparándose para la herencia, y ella va, lleva aceite, ora por la madre se sana. Consecuencia de los hermanos, enojo para contra ella, porque al no morir la mamá, no había herencia. Pero ella feliz. Eso es entrar al río de Dios. El agua que yo te daré es un agua que salta para vida eterna. El Señor dice, no hay nadie que te meta al agua. No necesitas meterte a un agua donde estás buscando la ayuda de otras personas. Yo soy el agua de vida. Yo quiero que repita, Jesús es el agua de vida. ¿Por qué será que el Señor hasta ahora no nos da todo lo que le hemos pedido? Porque Él te conoce. No has entrado al agua sobrenatural de decir, muero, porque esa es la obediencia. Ana María, tienes que morir. Decir, Padre, me duele morir. Quiero seguir siendo yo. Y el Señor me dice, no, porque si sigues viviendo tú, yo no podré obrar a través de ti. Aquí hay mucha gente paralítica, emocionalmente, espiritualmente. Están caminando por las calles, las encontramos en las casas, les hablamos la palabra, pero el Señor dice, yo quiero que tú camines en mi nombre, llevando sanidad, y que involucres a otros al río de vida, pero para ello tú primero tienes que entrar.
al río de vida. Esa agua que salte para vida eterna. Yo quisiera invitarte en esta tarde. ¿Cuál es el pecado con el cual tú estás luchando? Pornografía, inmundicia, lascivia. ¿Qué es? ¿Qué vicio es? ¿Por dónde el enemigo te tiene enganchado? ¿La mentira? ¿Te es más fácil mentir que decir la verdad? Ese es un pecado. El diablo miente desde el principio. Él es el padre de la mentira. Falta de obediencia, rebelión. El Señor dice, yo quiero que entres a mi río de vida, donde todo aquel que entra tendrá sanidad, tendrá restauración. Jesucristo nos está haciendo un llamado. ¿Estás paralítico? ¿Necesitas sanidad? Qué horrible es ver a una persona sentada con todo el conocimiento, pero sin la acción. ¿Saben por qué hay conocimiento y no hay acción? Porque hay parálisis. Dios mostró un milagro con Naamán, un hombre gentil. Había muchos leprosos en el pueblo de Israel, pero el que fue sanado fue un gentil y dio la gloria a Dios. ¿Cuál es el área de tu vida que necesitas ser sanada hoy? ¿Cuál es el área de tu vida que Dios quiere tratar? No calles, porque cuando callas o te justificarse es seguir siendo un paralítico, una paralítica. El Señor Jesús nos está llamando a que tomemos decisión. En el libro de Juan, capítulo 4, verso 10 que hemos leído, nos dice que Él es el don de Dios, Él es el regalo de Dios. A veces nos complicamos la vida cuando solo hay que recibirlo. Y recibirlo con sinceridad. Un día fuimos a una iglesia que tenía muchos años en Perú, nos invitaron, y una primera clase que dimos hicimos una pregunta. Y le dijimos, imagínense que usted ha muerto. Piense. Imagínense que usted murió, estaba viniendo camino a la iglesia y se murió, no llegó. Y imagínense que fue al cielo. Muchos dicen que al ir al cielo le encontraré en la puerta a San Pedro. Yo digo que es Jesús. Y se imagina que usted sube al cielo y Jesús le dice, a ver, Ruth, ¿por qué crees tú que debo dejarte yo entrar en mi reino? Y empezamos a hacer preguntas. ¿Saben cuántas personas entraron al cielo ficticio? El pastor era el que hacía la pregunta y le decían en el oído. 2 personas. Y era todo el equipo de liderazgo. 2. Todas las demás no sabían la respuesta. La respuesta es, yo voy al cielo porque yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Y si yo dije que la acepté como Señor, es porque yo me introducí al río de la vida, donde la vida sobrenatural del reino ha empezado a tomar control de mi vida, donde sigo en un constante cambio. Digo, ya no lucho con el pecado porque Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario. Y alguien decía, no existen cristianos tibios ni carnales. ¿Se es o no se es? ¿Usted es hijo de Dios o no lo es? No hay medias tintas. ¿Usted quiere entrar al río de Dios? Solo necesita decirle, Señor Jesús, te reconozco como el agua de vida. Sin ti yo no puedo vivir. Y necesito que hagas cambios dramáticos, drásticos en mi vida. Si he de terminar con alguien que esté estorbando mi relación con Dios, Señor, deseo por ti. ¿Alguna vez te ha tocado tomar una decisión así? Yo tuve que tomar una decisión así.
de nueva creyente. 3 años me dolió el corazón, pero yo dije, en primer lugar amo a Dios. Y la persona buscaba, iba a mi casa, yo estaba preparándome y sirviendo al Señor. Y el Señor permitía que nos juntemos. 3 años. Pero yo tomé una decisión. Amo al Señor. Mis sentimientos están en segundo lugar. Él tiene que ser el primero en mi vida. Así me duela. ¿Qué es lo que tú tienes que dejar? Servir al Señor es tomar decisiones radicales con el pecado. Porque si vamos a decir, Señor, quiero que tú obres en mi vida y quiero que Dios empiece a hacer milagros, tengo que tomar decisiones radicales. ¿Soy o no soy? No podemos decir, soy hijo de Dios y seguir en el mismo pecado. No, es que el Señor me perdona. Eso se llama jugar. Estoy jugando con el pecado, porque ya lo hice, ay, pero el Señor me perdona. Hoy, mañana, pasado, y al final no diste fruto, porque estabas peleando con tu pecado. Y ese fue el engaño del enemigo para que tú no des fruto. Y la palabra del Señor dice que Él quiere que permanezcamos en Él y Él va a permanecer en nosotros. ¿Para qué? Para que demos mucho fruto. No dice un fruto, sino mucho fruto. Hermanos, esa es la regla como hijos de Dios. ¿Eres o no eres? Si eres, entras al río de la vida. Tu nombre es inscrito en el libro de la vida y todo lo que hagas prosperará. Dios quiere que sus hijos seamos prósperos. Repita conmigo, Dios quiere que yo sea próspero. Y yo voy a invitarte ahora a que cierres tus ojos. Yo no sé, a veces aún al acusador lo hemos amordazado. Ya nadie nos acusa. Le hemos dicho al acusador, ya no me acuses. Claro, porque estoy viviendo en mi pecado. El enemigo dirá, pero si ya me pertenece. Dice, pero no es. Señor Jesús está levantando un ejército de hombres y mujeres que le pertenecen a Él para poder ganar la batalla que nos toca en nuestra parte, de ganar las almas, ganar las familias. El Señor nos ha llamado a ser restauradores de hogares, restauradores de matrimonios, restauradores de hijos que se han apartado del Señor. Pero nos quiere usar a nosotros. Pero necesitamos entrar al río de Dios. Allí donde estás, yo quiero que tú levantes un clamor al Padre. Háblale a Él. Háblale a Él. Dile, Señor, yo quiero que tú tomes mi vida. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, levanta tu voz al Padre, háblale. A Él le encanta escuchar. Si el Espíritu Santo te ha tocado, si el Espíritu Santo te ha hablado en esta tarde, este es el tiempo que tú tienes que tomar decisiones. Alguien me dijo una vez, me agradó la actitud de mi esposa. Por el testimonio de ella, yo ahora le sirvo a Dios, porque ella tomó una decisión radical. Ella dijo, estamos viviendo en pecado, apartémonos, usted en otro lugar y yo voy a seguir a Dios. Él se entregó al Señor y ahora son un matrimonio que bendice a mucha gente. Y él me dijo, no me lo dijo ella, me dijo él, la actitud de ella de ser una mujer radical contra el pecado, me bendijo. Yo quiero animarte ahora, que tú le digas ahí en voz baja al Señor, ¿qué es aquello que está impidiendo que el Espíritu Santo obre? Y dice la palabra del Señor, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dice del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene, llena como una corriente fuerte y va desechando todo argumento satánico, todo aquello que el enemigo levanta para atar, para maniatar al pueblo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios,
hoy es el día que tú puedes entregar estas cargas al Señor. Yo voy a pedir que hagan una oración conmigo. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta tarde, yo te suplico que vengas a mí, que perdones mi pecado. Yo renuncio a todo pecado, a toda raíz de iniquidad que están impidiendo que me despoje de aquellas cosas que interfieren con mi crecimiento. Oh Dios, sáname, ayúdame, dame el poder de decidir lo correcto, de acuerdo a tu consejo, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde. Señor, yo te suplico que la palabra que ha sido expuesta, Señor, tu Espíritu Santo, oh Dios, trabaje en cada corazón de tal manera, Señor, que tu presencia de amor restaure, sane, levante a todo aquel que estuvo paralizado por el enemigo a través del pecado. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo reclamo perdón del cielo para cada uno de tus hijos en este lugar, Señor. Que tú traigas sanidad, restauración sobre nuestros hogares y sobre nuestras familias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén.